Bueno, un saludo. Vamos a hablar unos elementos claves del reuso de agua residual. Entonces, igual en este concepto del apetar sostenible, hemos hablado de la gestión del agua, ¿cierto? De la gestión de los lodos, integrándolos también como un subproducto que puede mejorar suelos, la línea de gases también con algunas posibilidades de uso de los mismos y ver también entonces cómo esta línea de agua yo la puedo valorizar y reutilizar como una forma de recuperación de nutrientes y pues del agua per se, en vez de utilizar una fuente eh, que pueda ser utilizable para otras cosas. Y entonces en ese término entramos en el concepto de reuso. Entonces, a partir de todo esto que hemos visto, creo que cuadra muy bien, aunque ya lo he venido mencionando, el tema de economía circular, porque si vemos entonces todos los flujos que yo tengo dentro de la planta pueden reintegrarse al sistema y dejar de ser desecho y volverse entonces en un producto. Entonces, uno de los temas que impulsa mucho el reuso en muchos países es el tema del estrés hídrico y la escasez hídrica. Entonces, vemos, por ejemplo, este mapa que nos muestra las zonas con más estrés hídrico. Entonces, de pronto en Costa Rica, pues no se ha visto tan marcada la necesidad por los regímenes climatológicos que nosotros tenemos. Vemos entonces otros países que sí tienen que echar mano de la estrategia de reuso porque su limitación de acceso al agua es muy grande. Sin embargo, quiero que no perdamos de vista el tema del cambio climático, los efectos de cambio climático que afrontamos, y estos mapas son, el de este lado, son las precipitaciones entre 1950 y 2000. Es un modelo que aborda cuáles son entonces esas precipitaciones anuales que tenemos según las zonas. Entonces, si vemos las zonas más secas, que están alrededor de los 2.500, 2.000 milímetros al año. Este es un escenario de cambio climático del año 2071 al 2100. Y entonces, si nosotros comparamos estos dos mapas, vemos como acá zonas que antes eran naranja, ahora se están convirtiendo en zonas rojas, con menor precipitación y bastante baja. Podemos estar hablando alrededor de los 500 milímetros al año, ¿sí? Y otras zonas entonces que en general se nos están volviendo más secas. Entonces el reuso se vuelve una oportunidad de gestionar estas limitaciones de agua. Entonces, muchos de lo que les voy a compartir y les comparto ahí queda en línea este libro, Uso Seguro para el Agua para el Reuso. Es una publicación de AIDIS, de la Asociación Panamericana de Ingeniería Sanitaria, y tiene diferentes capítulos por expertos latinoamericanos en estos temas. Entonces, retomemos un poco el contexto. El agua es un recurso que ya es escaso. Hay una importante presión porque nosotros tenemos una demanda muy amplia, ¿cierto? Requerimos agua para el abastecimiento. La agricultura es un uso que demanda demasiada cantidad de agua y es una actividad productiva que es muy ineficiente en el uso de la misma. La industria y también el agua y como un bien ambiental, un servicio ambiental por todas las amenidades y todas las facilidades ecológicas y todos los impactos positivos que esto tiene. Entonces, al tener tantos usos también y tanta presión, pues esto también a nivel de las cuencas nos genera conflictos, ¿cierto? Es motivo de encuentros entre los diferentes usuarios. Y además se vuelve también un elemento que propicia la disminución de recursos y la pobreza. Hay muchos sectores con carencia de agua, donde entonces las actividades productivas se limitan y esto nos abre la brecha de pobreza. Entonces esto es un problema de tipo social que tenemos que abordar también desde un enfoque técnico o técnico-social. Entonces, ¿cómo debemos abordar entonces este tema? Uno es hacer un manejo en sitio, ¿cierto? Entre más localmente trabajemos, pues va a ser mejor.
se tienen que generar unos instrumentos financieros. Una de las situaciones por las cuales tenemos estas ineficiencias también en el uso o un desestímulo en aplicar o implementar el reuso es porque el agua cruda es extremadamente barata. No tiene el costo de todos los servicios ambientales en las implicaciones que esto tiene. Entonces se deben generar unos instrumentos financieros que sean más acorde con la gestión del agua. Aceptación social definitivamente pues va a ser un elemento clave porque también hay una barrera cultural que limita el reuso del agua, porque pues no se tienen todas las consideraciones técnicas y la gente no percibe una garantía de la seguridad, que es un enfoque pues en los que hay que trabajar. Y por ende entonces la tecnología o todos estos elementos van de la mano implementando una tecnología que sea apta para mis objetivos de tratamiento y para el tipo de reuso que quiero implementar. Entonces, el reuso, ¿en qué me contribuye? Bueno, uno, pues en el uso eficiente del agua, y no solamente del agua, sino también de los nutrientes. Entonces, el reuso de agua residual va a tener una recuperación de nutrientes y intrínsecamente tiene unos nutrientes disponibles que me van a contribuir, por ejemplo, a mejorar los suelos. Acceso, ¿cierto? Porque pues al final si hay poblados, si hay reuso del agua, entonces esto me va a facilitar el acceso a la misma en medio de un entorno limitado. Menos contaminación, por supuesto, porque un agua que estoy dejando de vertir a un río me va a generar menos contaminación y menos impacto en el mismo, y esto me va a potenciar y me va a generar la posibilidad, por ejemplo, de usos aguas abajo, porque entonces es un agua que yo no estoy contaminando. Y por ende, entonces, también se mejoran mis servicios ambientales, que ya estaba ahorita citándolos un poco, y también al tener menos contaminación, menos extracción, vamos a disminuir el requerimiento de muchos otros productos y por lo tanto vamos a tener menos huella de carbono. Y por supuesto, como veníamos hablando, pues si nosotros tenemos acceso al agua, vamos a tener entonces mayor equidad. Y esto va a contribuir, por ejemplo, en seguridad alimentaria al poder gestionar la parte agrícola de mejor manera. Entonces, ¿qué requiero? ¿Cuáles son los elementos que requiere el reuso? Primero, pues tener un tren de tratamiento que sea capaz de lograr la calidad de agua deseada con el menor costo. Este es un tema porque entonces ha sido también una de las limitaciones. Llegar a cierta calidad pues va a implicar más unidades de tratamiento para obtener para obtener un recurso, y lo que quiero es que esto esté a menores costos. Una estructura entonces de tarifa que permita recuperar el costo real de la inversión y también pues del suministro de agua. Entonces un balance en esa estructura tarifaria. Y la aceptación y apropiación del sistema por parte del usuario o de la sociedad involucrada. Entonces esta parte social va a ser súper clara. Entonces, en términos tecnológicos, aquí estamos citando unas configuraciones clásicas o claves gruesas de posibles trenes de tratamiento que se pueden utilizar en el reuso y que por ende me va a generar diferentes calidades y diferentes posibilidades de reutilizar. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado porque depende de mi objetivo de uso del agua, va a ser qué elementos le quiero yo quitar y por ende qué configuración o qué unidades de tratamiento voy a necesitar. Entonces, por ejemplo, un tren básico de los que ya hemos visto, con la rejilla, el desarenador, ya sea el tipo de tratamiento y desinfección, que es este que me está citando aquí, más o menos estas son las calidades con las que me puede salir y lo puedo utilizar, por ejemplo, en riego agrícola. Cuando ya entonces tengo mi tren básico, y le coloco una filtración en arena y una desinfección, voy a tener entonces riego agrícola, pero sin restricciones. En el anterior era con restricciones, porque pues tengo una menor calidad. Un tren básico con remoción biológica de nitrógeno, filtración rápida y desinfección, puede servir, por ejemplo, para servicios de lavado de autos, riego de áreas verdes. Un tren básico con remoción biológica de nitrógeno, química de fósforo, filtración rápida y desinfección. Miren que a medida que vamos aumentando, se me va volviendo un agua de mayor calidad.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de servicios como descarga de sanitarios, lavado de pisos a nivel de industria, en enfriamiento, o en general, por ejemplo, a nivel de calderas, vamos a necesitar quitarle muchas de las sales que están disueltas, o abordar, por ejemplo, la infiltración superficial. Un tren básico con remoción biológica, remoción química, filtración rápida, absorción en carbón activado, me puede servir, por ejemplo, para inyectar a un acuífero. Y ya uno más avanzado con sistemas de filtración, por ejemplo, con ósmosis inversa y desinfección, pues va a ser un sistema que no va a tener entonces restricciones, ¿cierto? Entonces, el mensaje general de esto es que mis unidades de tratamiento, mi configuración de tratamiento va a generar una calidad específica y eso me va a generar unas posibilidades de reuso. Entonces, ¿cuáles son entonces los posibles usos del agua? Podría ser hasta una fuente directa e indirecta de agua potable. Para nosotros esto es extraño, pero por ejemplo muchos países europeos, Israel tiene muchos avances y no tiene más opciones, entonces tiene este tipo de reusos. Usos urbanos no potables, como por ejemplo la descarga de baños, el riego, la agricultura y la acuacultura, la recarga de acuíferos y en la industria, y que esto puede permitir y generar oportunidades para lograr descarga cero. Entonces, en términos normativos, y resumiendo un poquito, en el decreto del Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, específicamente en el capítulo 5, aborda el tema del reuso. Y este se divide en 8 tipos. El primer tipo es un reuso urbano, donde hace referencia al riego de zonas donde haya acceso público, lavado de automóviles y combate de incendios y otros usos con similar acceso. El tipo 2, que es el acceso con acceso restringido, entonces, por ejemplo, donde cultivan césped, hay silvicultura y otras áreas de acceso público que es prohibido o restringido el acceso. El tipo 3, el reuso agrícola de cultivos que no se procesan previo a su venta, y también entonces depende del tipo de riego, superficial o por aspersión. Cualquier cultivo comestible que no se procese previo a su venta, incluyendo aquellos que se consumen crudos. Reuso tipo 4, que es con productos que sí se procesan. 5, con cultivos que no son alimenticios, pastos, forrajes. El reuso recreativo, reuso en cuerpos de aguas superficiales donde puede existir contacto ocasional, como la pesca, canotaje, navegación. Reuso paisajístico, como un aprovechamiento estético, donde el contacto del público no es permitido, y el reuso en la construcción. Entonces tenemos 8 tipos de reusos que están normados. Y entonces, ¿cuáles son las normas? Entonces tenemos la tabla 7, que hace referencia a el caudal, los coliformes fecales y los nemátodos intestinales. Entonces, para cada tipo de reuso se especifica las concentraciones de coliformes fecales, y para todos los usos dice que los nemátodos máximo 1. Y además, pues debe cumplir estas otras tablas del reglamento, donde los límites máximos, por ejemplo, que debe cumplir en estos otros parámetros clásicos, son los del vertimiento a un cuerpo receptor. Complementados pues con la tabla 5, que está con las otro tipo de sustancias, sales y otros iones. Y la tabla 6, que es la que ya está asociada con las actividades productivas específicas. Bueno, muchísimas gracias.